Grace Kelly vivió el sueño de toda niña al transformarse de una glamurosa actriz en una princesa querida. Cuando Kelly se casó con el príncipe Rainiero de Mónaco, cambió su escandalosa carrera en Hollywood por una corona de oro. Pero su romance de cuento de hadas tuvo un precio desgarradoramente alto. Incluso en sus últimas horas, solo contaba con miles de dólares. Pero ¿cómo llegó la actriz convertida en miembro de la realeza a encontrarse en una situación tan desesperada en sus últimos días? La verdad permaneció oculta durante demasiado tiempo, pero un documental reciente finalmente ha arrojado luz sobre los secretos más profundos y oscuros de su vida. Acompáñenos a profundizar en la verdadera historia de Grace Kelly. Grace Kelly nació el 12 de noviembre de 1929 en Filadelfia, Pennsylvania, en el seno de una familia de notable prestigio. Su padre, John B. Kelly Sr., era una figura reconocida, con raíces irlandesas y fama gracias a sus notables hazañas como atleta olímpico, consiguiendo 3 medallas de oro en remo. Además de sus actividades deportivas, también dirigía una próspera empresa contratista de albañilería. La madre de Grace, Margaret Mayer, aportó su propia distinción al linaje familiar, con su ascendencia alemana y su experiencia en educación física. El ilustre pasado de la familia Kelly se extendía más allá de su entorno familiar inmediato. Los tíos de Grace eran figuras prominentes por derecho propio. El tío Walter C. Kelly despertó gran interés como estrella de vodevil, cautivando al público con sus actuaciones, mientras que el tío George Kelly dejó una huella imborrable en el mundo literario como dramaturgo ganador del premio Pulitzer. Sin embargo, a pesar de su linaje histórico, las aspiraciones de Grace divergieron marcadamente de las expectativas impuestas por su estricta educación católica. Desde muy temprana edad, Grace mostró un don para las artes dramáticas, mostrando una inclinación natural hacia la actuación. Ya a los 12 años, buscaba oportunidades para sumergirse en el mundo del teatro, participando con entusiasmo en obras escolares, obras de teatro y programas de danza. Su creciente pasión por la actuación la marcó un camino distinto. Sin embargo, las aspiraciones de Grace chocaban con las ideas tradicionales y los valores conservadores de su padre. John B. Kelly padre se opuso firmemente a que Grace se dedicara a la actuación, pues veía la profesión a través del estigma social. Para él, el mundo del espectáculo estaba apenas por encima de las prostitutas callejeras, una opinión que representaba un obstáculo formidable para las ambiciones de Grace. Negándose a dejar que su pasión se desvaneciera en la oscuridad, Grace Kelly dio un paso decisivo hacia sus sueños en 1947. Fue un año crucial cuando dio un paso importante al firmar con la agencia de modelos Walter Thorin, embarcándose en un viaje que cambiaría para siempre el curso de su vida. Al mudarse a la bulliciosa metrópolis de Nueva York, la llegada de Grace anunció el comienzo de una nueva etapa, llena de promesas y oportunidades. Sin embargo, la vida en la Gran Manzana resultó estar muy lejos de la glamurosa existencia que había imaginado. En lugar de brillar en las pasarelas de alta costura y las lujosas sesiones fotográficas, Grace se vio inmersa en el monótono mundo del modelaje comercial. Desde promocionar repelentes de insectos hasta promocionar cigarrillos, sus primeros trabajos apenas reflejaban el brillo y el glamour propios de la industria. Sin embargo, en medio de la rutina de su floreciente carrera como modelo, su talento estelar brilló, captando la mirada perspicaz del productor de televisión Delbert M. Reconociendo su potencial innato, este no tardó en elegirla para el papel principal en una adaptación de la novela de Sinclair Lewis, Beth Meredith. Este papel crucial marcó la entrada de Grace en el mundo de la televisión, sentando las bases para una trayectoria extraordinaria que la llevaría a aparecer en casi 60 programas de televisión en vivo. En retrospectiva, la incursión de Grace Kelly en la televisión resultó ser un auténtico milagro. Cada aparición le abrió el camino a mayores oportunidades, impulsándola hacia la cima de su carrera. A medida que la carrera de Grace Kelly seguía ascendiendo, su talento comenzó a ganar reconocimiento más allá de los escenarios. La revista Theatre World, en particular, la aclamó como una de las figuras más prometedoras de Broadway en 1950, consolidando su estatus como estrella emergente en el mundo teatral. Sus actuaciones en producciones de renombre como El Padre, El Juego de T. Rockingham, El Manzano, El Espejo del Delirio y episodio para Somerset Maugham's Tea Serial le valieron elogios de la crítica y consolidaron aún más su reputación como actriz versátil y consumada. Sin embargo,
Fue una oportunidad fortuita en el mundo del cine lo que realmente catapultó a Grace Kelly al estrellato. Su gran oportunidad llegó cuando el prestigioso productor Stanley Kramer le ofreció un papel junto a Gary Cooper en High Noon, de Fred Zinnemann. Sin embargo, a pesar de la expectación generada por su actuación, Kelly enfrentó duras críticas desde algunos sectores. Lejos de desanimarse, este revés solo avivó su determinación por sobresalir, encendiendo una férrea determinación por silenciar a sus detractores y mostrar su verdadero potencial como actriz. Su perseverancia dio sus frutos cuando consiguió otro papel importante en la película Mogambo, que resultó ser un éxito rotundo. Sin embargo, a medida que la estrella de Grace Kelly seguía ascendiendo, pronto descubrió la dura realidad de la fama. La adulación y el escrutinio que acompañaron su éxito le trajeron tanto oportunidades como desafíos. En 1954, la trayectoria cinematográfica de Grace Kelly alcanzó nuevas cotas con su papel protagónico en la emocionante película Dial M for Murder, junto al aclamado actor Ray Milland. Poco imaginaba que, en medio de la intensidad del rodaje, un encuentro fatídico desencadenaría un romance infame entre ellos, añadiendo una capa de complejidad a su floreciente carrera. A pesar de su turbulencia personal, la destreza profesional de Grace brilló con fuerza, culminando ese mismo año con su triunfal victoria en los premios de la Academia por su cautivadora interpretación en The Country Girl. Sin embargo, mientras Grace disfrutaba de su recién alcanzado éxito, las sombras del escándalo comenzaron a cernirse sobre su imagen de estrella de Hollywood. Sus florecientes relaciones con sus compañeros de reparto se convirtieron en blanco de los chismes de la prensa sensacionalista, amenazando con eclipsar sus logros en la gran pantalla. Sin embargo, en medio del torbellino de especulaciones y escrutinio, el destino intervino de la forma más inesperada, en un giro digno de un romance clásico de Hollywood. La vida de Grace Kelly dio un giro dramático cuando se cruzó con el príncipe Rainiero III, de Mónaco en el prestigioso Festival de Cine de Cannes de 1955. En medio del brillo y el glamour del festival, una invitación a acompañar al príncipe en una sesión de fotos en el opulento palacio preparó el terreno para un encuentro trascendental. A pesar de los retrasos iniciales y los desafíos logísticos, el destino finalmente unió a Grace y al príncipe Rainiero el 6 de mayo de 1955. Quizás se pregunten qué sucedió después de su memorable encuentro. Digamos que la química entre Grace y el príncipe Rainiero fue palpable desde el principio. Saltaron chispas al instante y se sintieron como mariposas en el estómago al embarcarse en un romance apasionado. Lo que empezó como una simple sesión de fotos se convirtió en un noviazgo de un año. Culminando en una decisión con la que toda chica sueña, decidieron embarcarse juntos en un viaje para toda la vida. Siguiendo la tradición monegasca, su unión requirió dos ceremonias, una civil y otra religiosa. La ceremonia civil, de 16 minutos de duración, tuvo lugar el 18 de abril de 1956 en el majestuoso esplendor del Salón del Trono del Palacio Monegasco, ante la presencia de 3.000 ciudadanos de Mónaco. Al día siguiente, la ceremonia religiosa tuvo lugar en la Catedral de San Nicolás de Mónaco, oficiada por el obispo Gilles Barre. Este extraordinario espectáculo nupcial cautivó al mundo, cautivando a más de 30 millones de televidentes y marcando un hito en la cobertura mediática moderna. Grace, resplandeciente con un vestido digno de una princesa, confeccionado por la reconocida Helen Rose de la MGM, personificó la elegancia al caminar hacia el altar. Las hábiles manos de 3 docenas de modistas necesitaron 6 semanas para crear meticulosamente esta obra maestra de la alta costura. Describir la boda como un cuento de hadas sería quedarse muy corto. De la noche a la mañana, la otrora actriz con dificultades se transformó en miembro de la realeza, asumiendo el manto de una princesa, mientras muchos se regocijaban con su nuevo estatus. Algunos sentían envidia. Al asumir su rol de princesa, Grace se despidió de su carrera actoral y asumió las responsabilidades de la realeza y la maternidad con gracia y dedicación. Más allá de los muros del palacio, la princesa Grace se dedicó con entusiasmo a la filantropía, defendiendo causas que le apasionaban y difundiendo bondad donde quiera que iba. Sus viajes reales la llevaron a los confines del mundo, donde defendió incansablemente las instituciones artísticas y las obras benéficas. Su pasión por generar un impacto positivo se extendió a la palabra escrita, al escribir su propio libro, dejando un legado perdurable de compasión y generosidad. Sin embargo,
Tras el glamour y el prestigio de su rol real, se escondían los secretos más profundos y oscuros de su vida. Al caer la noche, la princesa Grace se encuentra refugiada en los opulentos confines de su palacio rosa de 235 habitaciones, contemplando la inmensidad del mar Mediterráneo, iluminada por la luna. Es una tarde de enero de 1962, y el aire está cargado con el peso de su desilusión, cuando Grace Kelly tomó la trascendental decisión de dejar atrás su ilustre carrera en Hollywood y casarse con el príncipe Rainiero, soberano del minúsculo Principado de Mónaco. Creyó haber encontrado su felicidad para siempre. Sin embargo, 6 años después de su matrimonio, la fachada de cuento de hadas comienza a desmoronarse bajo la presión del carácter dominante y el temperamento volátil de Rainiero. A pesar de haberle dado un heredero, Alberto, y una hija mayor, Carolina, Grace se siente cada vez más aislada y desencantada dentro de los límites de su vida real. La perspectiva de escapar de regreso a su tierra natal la atrae con fuerza, especialmente cuando recibe una oferta de $1 millón para protagonizar Marnie, un thriller de Alfred Hitchcock de próximo estreno, una suma equivalente a la asombrosa cifra de $7,6 millones actuales. Sin embargo, no es el atractivo de la riqueza lo que la cautiva. Más bien, es la oportunidad de recuperar algo de la independencia y la autonomía que siente haber perdido en su matrimonio. En un momento de vulnerabilidad, se sincera con el padre Francis Tucker, confidente y capellán de Rainier, quien comparte un vaso de whisky con ella en las recónditas habitaciones del palacio. Grace expone su tormento interior, revelando el precio que el autoritarismo y los explosivos arrebatos de Rainier le han cobrado. A sus 32 años, Grace se encuentra lidiando con una profunda soledad y desesperación, anhelando una libertad que parece cada vez más esquiva dentro de los límites de su rol real. Contemplando la posibilidad de aceptar el papel de Hitchcock y solicitar el divorcio, Grace busca consuelo y guía en el padre Tucker. Sin embargo, su aleccionadora respuesta le sirve como un duro recordatorio de la dura realidad que debe afrontar, las posibles repercusiones para sus hijos, herederos de un trono europeo, y el inevitable escrutinio y juicio del mundo en general. Esta conmovedora escena, extraída del guión de Grace de Mónaco, resume la representación de Grace como una mujer atrapada en una jaula de oro, una conmovedora representación de sus luchas como víctima de un matrimonio abusivo. Si bien la película ha recibido críticas de algunos sectores por su supuesta idealización e inexactitudes históricas, el guión se basa en una extensa investigación y entrevistas con miembros del palacio para ofrecer una exploración matizada de la agitación interna de Grace y su desesperado anhelo de liberación. De hecho, la aprensión de la familia real sobre Grace de Mónaco parece arraigarse en el temor de que la película rompa el antiguo tabú hollywoodense en torno a la representación de la verdad detrás del matrimonio de Grace Kelly en la gran pantalla. Un tabú que, de romperse, podría allanar el camino para aventuras cinematográficas más reveladoras y potencialmente embarazosas. Si bien el guión muestra a Rainier durmiendo en una habitación separada de Grace y constantemente preocupado durante el día, notablemente pasa por alto las acusaciones de infidelidad, un tema que permanece notoriamente ausente de la narrativa. Wendy Lee, biógrafa de la princesa, comentó que la película ofrece solo una mirada superficial a la vida de Grace y no profundiza en los aspectos más oscuros del comportamiento de Rainier, como su supuesta promiscuidad y crueldad. El libro de Lee de 2007, True Grace, profundiza en las complejidades del matrimonio real, retratando a Rainier como un príncipe afable y fumador de puros que se embarcó en aventuras extramatrimoniales poco después del embarazo de Grace durante su luna de miel. El libro alega que Rainier mantuvo relaciones con al menos 3 amantes a los pocos meses de casarse, un aspecto de su relación que la película prefiere omitir. Lidiando con la soledad y la nostalgia, Grace encuentra consuelo en la cocina, preparando sopa de calabaza y otros platos estadounidenses para Rainier, a quien llama cariñosamente Ray en sus raros momentos de ternura. Sin embargo, el clima de Mónaco resulta un desafío para Grace. Lucha contra la conjuntivitis, la fiebre del heno y el insomnio, lo que agrava aún más su descontento. En un raro momento de vulnerabilidad, comienza a escribirle una carta secreta expresando su sufrimiento y su deseo de terminar su matrimonio. La llegada de Alfred Hitchcock le ofrece a Grace un atisbo de esperanza. Al ofrecerle el papel principal en una película lucrativa, le brinda la oportunidad de dejar atrás Mónaco.
Pero mientras Grace considera sus opciones, se pregunta si su infelicidad es evidente para los demás, a lo que Hitchcock responde con preocupación por su bienestar. Sin embargo, los problemas matrimoniales de Grace van más allá de las rabietas y las frecuentes ausencias de Rainier. Como se describe en el guión, debe cumplir con reglas estrictas, como abstenerse de expresar sus opiniones y sonreír constantemente al lado de Rainier. Este ambiente agobiante tensa aún más su relación. Durante una fiesta de Nochevieja, la tensión entre Grace y Rainier se intensifica cuando ella participa en un debate con el presidente francés, Charles de Gaulle. El posterior arrebato de Rainier subraya sus expectativas de obediencia y sumisión por parte de ella. Algunos biógrafos sugieren que su comportamiento controlador rozaba la violencia. Un supuesto incidente durante un partido de tenis, en el que le lanzó una pelota a Grace en la cara, insinúa un lado oscuro de su relación. Cuando Grace expresa su deseo de aceptar la oferta de Hitchcock, Rainier inicialmente se muestra comprensivo, pero luego revierte su decisión, insistiendo en que rechace el papel. A pesar de los intentos de Grace por afirmar su independencia, la interferencia del palacio finalmente frustra sus planes. La representación que la película hace de la eventual solicitud de divorcio de Grace y Rainier sigue siendo un punto polémico. Aunque el guión se nutre de diversas fuentes, incluyendo un libro publicado bajo seudónimo en Francia, los detalles precisos de las intenciones de Grace siguen siendo especulativos. Sintiéndose atrapada en su vida opulenta pero asfixiante, Grace supuestamente buscó consuelo en la posibilidad del divorcio y consultó a un abogado estadounidense. Sin embargo, al enterarse de que corría el riesgo de perder la custodia de sus hijos, abandonó la idea a regañadientes, resignándose a su destino en Mónaco. Mientras el mundo lloraba la trágica pérdida de la princesa Grace Kelly el 13 de septiembre de 1982, a la edad de 52 años, se revelaron los detalles de su prematuro fallecimiento, revelando las desgarradoras circunstancias de sus últimos momentos. Mientras conducía de regreso a Mónaco desde su casa de campo, el destino le tenía reservados otros planes. Fue durante este viaje que la tragedia la golpeó. Una leve hemorragia cerebral afectó a la princesa Grace mientras conducía su Rover P6 3500 de 1972, lo que le hizo perder el control del vehículo en las sinuosas carreteras. El coche se desvió por la empinada ladera de la montaña, precipitándose en una caída fatal. A pesar de los esfuerzos por salvarla, la princesa Grace sucumbió a una segunda hemorragia, más grave, poco después de llegar al hospital de Mónaco. En medio del dolor y la conmoción por su fallecimiento, surgió una revelación impactante que conmocionó tanto a los medios de comunicación como al público en general. A pesar de su ilustre carrera como actriz y su condición de princesa real, se descubrió que la princesa Grace Kelly no tenía prácticamente nada a su nombre al momento de su muerte. Con tan solo $10,000 en sus cuentas, surgieron preguntas que dieron pie a especulaciones e investigaciones sobre las circunstancias de su situación financiera. La revelación de las modestas posesiones financieras de la princesa Grace al momento de su muerte dejó a muchos desconcertados e intrigados. ¿Cómo podía alguien de su estatura, que había alcanzado fama y fortuna, encontrarse con tan pocos bienes? La revelación de las modestas posesiones financieras de la princesa Grace al momento de su muerte desató una ola de especulación e intriga que persistió durante años, dejando muchas preguntas sin respuesta. No fue hasta un documental reciente en 2021 que la verdad sobre el dinero desaparecido de la princesa Grace finalmente salió a la luz, desatando un frenesí mediático y cautivando al público mundial. El documental reveló la impactante realidad de que la princesa Grace había perdido toda su fortuna. Todo por amor. A pesar de la inmensa riqueza de la familia real, exigieron una dote sustancial para que la princesa Grace se casara con el príncipe Rainier. Fiel a su profundo afecto por el príncipe, pagó voluntariamente la asombrosa suma de $2 millones, equivalente a unos $20 millones actuales, solo para estar con él. Esta importante suma no solo agotó todos sus ahorros, sino que también destruyó su herencia, dejándola prácticamente sin nada. Aunque algunos consideraron su matrimonio un golpe de suerte, la verdad reveló una historia diferente. La princesa Grace había sacrificado todo por lo que había trabajado. Su carrera, sus sueños y el dinero que tanto le había costado ganar, todo por el hombre que consideraba el amor de su vida. ¿Cómo quería Kelly ser recordada? En un momento conmovedor y reflexivo, menos de 3 meses antes de su prematuro fallecimiento,
Grace Kelly compartió sus pensamientos sobre cómo deseaba ser recordada durante una conversación íntima con Pierre Salinger en 2020. A pesar de su habitual reticencia a conceder entrevistas, este intercambio brindó una visión poco común de sus pensamientos y aspiraciones. Cuando Salinger le preguntó cómo quería ser recordada, la respuesta de Kelly reveló sus valores y prioridades más profundos. Expresó su deseo de ser recordada principalmente como una madre y abuela devota, enfatizando la importancia de su legado a través de los recuerdos que su familia guarda de ella. Kelly deseaba ser reconocida por sus esfuerzos por cumplir con sus responsabilidades con diligencia, comprensión y amabilidad. Cuando se le preguntó si quería que su carrera como actriz definiera su legado, Kelly demostró humildad y modestia. A pesar de su éxito en películas icónicas como High Noon, The Country Girl y Dial M for Murder, minimizó sus logros como actriz. En cambio, expresó su gratitud por su carrera, pero sentía que no había alcanzado el nivel de distinción que justificara ser recordada únicamente por sus actuaciones. Kelly esperaba ser recordada principalmente como una persona decente y solidaria, y no solo por sus logros profesionales. En un momento de fantasía, Kelly también compartió sus reflexiones sobre otra vida que podría haber imaginado. Con un sentimiento desenfadado, consideró la idea de reencarnarse en uno de sus queridos perros, destacando la alegría y la sencillez de sus vidas. Al reflexionar sobre la vida y el legado de Grace Kelly, su historia continúa cautivándonos e intrigándonos incluso décadas después de su fallecimiento. Desde su ascenso al estrellato en Hollywood hasta su transformación en miembro de la realeza, la trayectoria de Grace es una de amor, sacrificio y resiliencia. Al conmemorar su memoria, reflexionemos sobre esta pregunta: ¿cómo crees que la vida y las decisiones de Grace Kelly han influido en la percepción del amor y la realeza? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olviden darle me gusta y suscribirse para más contenido fascinante sobre Grace Kelly y otras figuras icónicas de la historia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.